El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle y la Unidad de Emprendimiento de la institución les dan la bienvenida a este momento académico que hace parte del evento Emprendeinter 2022. Este evento ha sido organizado para ustedes, tanto la parte de exposición de los emprendedores como toda esta parte académica, que ha sido un circuito de conferencias desde el día de ayer y que concluirá el día de mañana. Hoy nos acompaña el ingeniero Diego Fernando Vargas Forero. Él es docente de la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, asesor técnico del Plan Integral de Fruticultura del Valle del Cauca, es productor y asesor de proyectos en producción limpia. Qué mejor que ustedes, que son estudiantes de estos programas como agropecuarias, ambiental, agrícola, que son los estudiantes que están presentes hoy en este auditorio, pero también estamos haciendo la transmisión y hay muchos egresados y docentes y también familiares nuestros que están atentos a todo este tema tan interesante que tiene hoy el ingeniero Diego Fernando Vargas en esta conferencia que la denominamos Herramientas Tecnológicas en Agricultura de Precisión. Sin más preámbulos, entonces, Diego, bienvenido. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muy buenas noches a todos. Bueno, la charla que tengo preparada para ustedes hoy tiene que ver con un tema que hoy en día está muy en boga, que son las herramientas tecnológicas para acercarnos hacia modelos de agricultura de precisión. Entonces, ¿por qué es importante hoy hablar de agricultura de precisión? Nosotros, yo creo que todos sabemos, para contextualizarnos, que estamos viviendo hoy una crisis que yo creo que no tiene precedentes en la historia reciente de la humanidad. Y es la crisis que se ha venido generando a raíz de la pandemia primero, después el tema de explosión social que hubo en Colombia y en este momento todo lo que tiene que ver con la guerra en Eurasia. Entonces, nosotros venimos en la agricultura en Colombia de una problemática que es de muchos años, una problemática donde hemos tenido situaciones que se originan, por ejemplo, en la baja adopción de nuevas tecnologías que nos permitan ser más eficientes. Entonces, hoy en día, con toda esta problemática que se ha generado por todo lo que les mencionaba ahora, que yo creo que todos la conocemos, es imperativo que comencemos a pensar en la implementación de modelos de producción que nos permitan ser más eficientes. Entonces, la agricultura de precisión en el mundo, digamos que se inició más o menos en la década de los 80. En Estados Unidos, este modelo de agricultura de precisión comenzó a implementarse en modelos extensivos de commodities, de cultivos a gran escala, sobre todo cultivos de cereales como el maíz, y la mayoría de estos modelos de agricultura de precisión iniciaron con sistemas de detección remota que tienen que ver con sensores para medir inicialmente los contenidos de materia orgánica en el suelo. Entonces, todos sabemos que la materia orgánica en el suelo tiene una gran importancia porque de esa materia orgánica depende la fertilidad natural del suelo y también de esa materia orgánica depende la vida que haya en el suelo. Todos sabemos que el suelo es un ente vivo y es la base fundamental de la agricultura y es
el activo más importante que tenemos hoy quienes hacemos parte de la producción de alimentos, el activo más valioso sabemos que es el suelo. Entonces, los inicios de la agricultura de precisión fue precisamente para determinar y mapear en grandes extensiones cómo variaban esos contenidos de materia orgánica en el suelo. Estos sensores remotos, sensores que se comenzaron a usar en el mundo para hacer más eficiente los modelos de agricultura extensiva, se han ido diversificando rápidamente y hoy en día ya tenemos sensores satelitales, sensores que se ponen, por ejemplo, en equipos de cosecha, en el caso de Colombia particularmente, en el cultivo de la caña de azúcar, que es el sector en Colombia que tiene un mayor desarrollo en estos esquemas o modelos de agricultura de precisión. Por ejemplo, se está usando para hacer mapeo de suelos de acuerdo a la fertilidad del suelo, y esos sensores se están instalando, por ejemplo, en los equipos de fertilización para tratar de hacer mucho más eficiente la aplicación de los fertilizantes y algunas enmiendas. La mayoría de estos equipos hoy, por ejemplo, digamos que lo que más se conoce hoy en día en temas de agricultura de precisión es el uso de drones. Esos son los vehículos no tripulados que todos conocemos, que están muy de moda hoy. En agricultura de precisión son muy útiles porque estos equipos permiten llegar a zonas de difícil acceso. Esos equipos, esos drones, permiten hacer vuelos a ras de casi que a 1 metro de distancia de la copa de los árboles en el caso de los cultivos permanentes, y esos drones se equipan con cámaras espectrales que permiten ver rangos del espectro visible que el ojo humano no puede detectar. Entonces, la base hoy, digamos, de lo último en tecnología de agricultura de precisión es generar unos índices que se llaman índices de vegetación. El más usado hoy en día se llama NDVI, que es índice de vegetación normalizados por diferencia. Entonces, esos índices de vegetación lo que nos determinan es por colores del rango del espectro visible que nosotros con el ojo humano no podemos detectar, pero esas cámaras sí, a través de la gestión de esa información en software y algoritmos vamos a ver que van a dar unos rangos de color que nos permiten mapificar los cultivos o las fincas grandes, sobre todo las fincas de grandes extensiones, en zonas más pequeñas, de acuerdo a la variable que queramos medir. Entonces, ¿qué es agricultura de precisión? Esta es la definición del USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de lo que es agricultura de precisión. Entonces, para ellos, y allá fue donde nació la agricultura de precisión, simplemente la agricultura de precisión es un sistema de gestión que se basa en información y tecnología que permite que las labores de campo sean mucho más precisas. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que ver con información, tecnología, y es específico para sitio. En fruticultura, por ejemplo, hoy en día, con el uso de cámaras espectrales, se está hablando de nutrición de precisión, de acuerdo, por ejemplo, a índices de vegetación que permiten ir midiendo con estas cámaras espectrales montadas en drones o a través de imágenes satelitales cómo se van desarrollando en cultivos como el aguacate o los cítricos, cómo se van desarrollando las copas de los árboles y cómo esa nutrición, por ejemplo, se puede hacer mucho más precisa. Sobre todo hoy en día, como se los decía ahora, ya todos lo conocemos, donde los costos de los fertilizantes se han vuelto tan volátiles. Entonces, estamos hablando de fertilizantes que valían, bulto de urea, 50.000, 60.000 pesos hace 4 meses, y hoy un bulto de urea vale entre 230.000 y 250.000 pesos. Entonces, estos modelos lo que permiten es hacer un uso más eficiente de todos los recursos, suelos,
en la parte de nutrición, en la parte de sanidad también. Estos sistemas, por ejemplo, con los índices de vegetación, con la diferencia de colores que detectan esas cámaras espectrales, nosotros podemos determinar en algunas zonas del cultivo con un vuelo de un dron, por ejemplo, qué zonas del lote están siendo atacadas o tienen incidencias altas de una plaga que es limitante para determinado cultivo. Entonces, estos sistemas lo que permiten es hacer lo que hoy en día en agricultura de precisión se denomina agricultura predictiva, y eso se logra con información. Nosotros lo que hacemos hoy en la agricultura convencional, lo que hacemos desde la parte profesional, por ejemplo, cuando prestamos asistencia técnica, es ir a los predios, hacer visitas técnicas y determinar subjetivamente, por ejemplo, qué está sucediendo con la nutrición de los cultivos. Estos equipos y herramientas lo que nos permiten es tener una mayor cantidad de información que nos permita tomar mejores decisiones. En el caso, por ejemplo, de la humedad, también estos sensores remotos permiten determinar en los lotes grandes o en las fincas grandes cómo se comporta la humedad del suelo. Por ejemplo, en épocas como la que estamos viviendo, como la que se vivió el año pasado, que fue una época invernal de un solo invierno todo el año, y este año vamos con un invierno que yo creo que es mucho más intenso que el invierno del año pasado. Entonces, por ejemplo, el uso de drones también nos permite determinar, en el caso de suelos saturados, suelos que están sufriendo por anoxia o asfixia radicular, por excesos de agua, excesos de lluvia, nos permite determinar dónde tenemos problemas de saturación de suelos y dónde debemos puntualizar labores para evitar que en esos sectores de los lotes esas plantas puedan tener enfermedades que se relacionan con la ausencia de oxígeno en el suelo y la saturación de agua permanente, que es lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, una de las herramientas que tenemos hoy disponibles, y es, digamos, en la que quiero enfocar la presentación, es los sistemas de monitoreo nutrimental que nos permiten hacer que la nutrición de los cultivos sea mucho más precisa. Entonces, esto, por ejemplo, es un equipo que yo tengo aquí. Físicamente es un equipo que permite hacer análisis de tejido foliar, análisis de suelo, análisis de pasta saturada y análisis de solución de suelo en sitio. ¿Sí? Esto permite, por ejemplo, junto con sistemas de georreferenciación, hacer muestreos y mapificar zonas de los lotes, por ejemplo, zonas que tengan deficiencias de elementos mayores. Este kit, por ejemplo, mide principalmente elementos mayores que son muy importantes, como el nitrógeno en forma de nitratos, mide el potasio, mide el calcio y mide fósforo, que son, digamos, los elementos mayores. Los elementos menores en este tipo de equipos todavía no están, porque los rangos de medición de esos microelementos son muy bajitos y todavía pues esa tecnología no ha llegado a poder abarcar los microelementos también. ¿Cuál es el contexto actual de la agricultura? Ya lo mencionábamos ahora. Tenemos altos costos de producción, y ya sabemos que tenemos altos costos de producción por el alza de insumos, pero si lo miramos retrospectivamente, incluso antes de generarse toda esta coyuntura que tenemos desde pandemia hasta hoy, nosotros en Colombia venimos de muchos años, venimos de unas ineficiencias productivas que hacen que seamos muy poco competitivos frente a países incluso vecinos, como Ecuador y Perú. Tenemos ineficiencia en el uso de recursos, tenemos bajos niveles de productividad. En Colombia hoy
En el caso de las frutas, por ejemplo, digamos que a excepción de aguacates y limas ácidas, que son cultivos que hoy tienen un nivel de tecnificación importante, porque son cultivos que sabemos que tienen un potencial exportador importante en el mundo. Y nosotros tenemos unas ventajas comparativas frente a otros países que son competencia directa nuestra, por ejemplo como Perú. Entonces, aparte de eso, tenemos bajos niveles de implementación de nuevas tecnologías. Entre esas tecnologías nuevas que se están implementando en Latinoamérica, en países como Chile, por ejemplo, desde hace 10 o 15 años, y como lo mencionaba inicialmente, en Estados Unidos desde la década de los 80, aquí nosotros apenas estamos comenzando a incursionar en este tipo de modelos de agricultura de precisión, lo que hace que definitivamente sea una necesidad imperiosa comenzar a buscar este tipo de herramientas que nos permitan mejorar esos niveles de competitividad. Esta es una tabla que yo siempre que tengo la oportunidad de hacer una presentación, siempre hago mucho énfasis porque si nosotros vemos aquí, Colombia, en el caso de los fertilizantes, tiene un uso de fertilizantes bastante alto frente a competidores directos como el Perú, por ejemplo, que tiene 90 kilos. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Porque este contexto es el que hace que, como ya lo mencionaba, sea necesario la implementación de nuevas tecnologías. Si vemos aquí, tenemos Colombia con un alto uso de fertilizantes frente a un competidor directo que es Perú. Y en el caso del consumo de plaguicidas, Colombia está en el segundo lugar, solamente después de Surinam, en estos países de América Latina, donde hay datos aquí. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha hecho Perú y lo que ha hecho Chile, gran parte de lo que ellos han logrado en poco tiempo realmente lo han logrado precisamente porque han hecho implementación de tecnologías como estas, tecnologías innovadoras que hacen que los rendimientos que tienen ellos, en el caso peruano por ejemplo, siendo Perú un país que hace fruticultura de exportación en el desierto, frente a nosotros que hacemos agricultura en unos suelos con una fertilidad fantástica. Nosotros en Colombia podemos decir que tenemos los mejores suelos del mundo. Los mejores suelos del mundo están en el Valle del Cauca, en Palmira, en el Bolo Alizal. Y lastimosamente esos suelos hoy están dedicados a un cultivo extensivo que digamos que no hace un aprovechamiento del suelo como debería ser. Esto también es muy diciente de lo que sucede. Nosotros tenemos 500 kilos de uso de fertilizantes por hectárea año frente a Perú, que tenía 105 en el año 2009. Entonces, nuevamente, si nosotros nos comparamos con Perú, que es un competidor muy cercano a nosotros, que es un país igual tropical, que tiene influencia del subtrópico por su cercanía, digamos, o por estar más alejado del Ecuador. Sin embargo, nosotros tenemos una ineficiencia en el uso de los fertilizantes muy alta. Y esto es importante también. Por ejemplo, Colombia en el año 2002, usaba 310 kilos de fertilizante por hectárea año, y en el año 2009 Colombia estaba usando 500 kilos de fertilizante por hectárea año. Entonces, si nosotros vemos esta información y la comparamos nuevamente con Perú, Perú pasó de 84 a 105 kilos en 7 años. Nosotros pasamos de 310 kilos por hectárea a casi 500 kilos por hectárea en los mismos 7 años. ¿Eso qué hace? ¿Qué genera? Obviamente genera unos costos de producción mucho más altos, unas ineficiencias altas, y eso también conlleva problemas en el suelo. Cuando nosotros sobreaplicamos fertilizantes, estamos afectando las condiciones de suelo, pH, conductividad eléctrica. Eso afecta la vida del suelo, afecta la fertilidad natural del suelo,
y cada vez vamos a ser más dependientes de este tipo de fertilizantes. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que hay hoy en día de agricultura de precisión? Entonces tenemos el GPS, que es el sistema de posicionamiento global que todos conocemos. Es una herramienta de agricultura de precisión porque yo puedo, y lo vamos a ver ahora en unas imágenes que tengo más adelante, yo puedo, por ejemplo, cuando tomo muestras de suelo, que normalmente no se hace, yo puedo georreferenciar los puntos donde yo estoy tomando esas muestras de suelo y puedo tener un histórico de lo que está sucediendo en cada sitio o cada zona específica del suelo. Esos GPS me permiten mapear también el suelo de acuerdo a condiciones, bien sea condiciones físicas o condiciones químicas de suelo. Sistemas de información geográfica. Estos sistemas de información geográfica, por ejemplo, están hoy en día disponibles a través de páginas de satélites que incluso se pueden ingresar gratuitamente. Esas imágenes de satélite dan fotografías también espectrales que permiten determinar índices de vegetación, como el NDVI que les comentaba ahora, y permite hacer mapeo, y sobre todo estos sistemas lo que permiten es tener varias capas de información desde topografía, desde desarrollo, por ejemplo, de las copas de los árboles en los cultivos permanentes, hacer proyecciones de rendimientos, hacer mapeo de incidencias de plagas y enfermedades y tener una cantidad de información que nos permite ser mucho más eficientes cuando tenemos que tomar decisiones. Sensores directos y remotos. Hay sensores también que ayudan en el tema de agricultura de precisión que se pueden usar no solamente a través de drones, sino a través de equipos terrestres. Hay algunos equipos que se utilizan en tractores, por ejemplo, como lo hacen los ingenios, ubican sensores en máquinas, por ejemplo, para aplicación de fertilizantes, y esos sensores lo que permiten es, con una conexión directa, por ejemplo, con imágenes de satélite y algoritmos, permiten determinar en cada zona de suelo específico cuáles son las recomendaciones de fertilizantes que requiere cada zona en específico. Entonces, de acuerdo a ese mapeo y a esas capas de información, esos sensores captan información y van tomando decisiones en tiempo real. En el caso de las cosechadoras, en caña de azúcar, por ejemplo, en cultivos extensivos como el maíz, esos sensores permiten determinar en áreas 10, 15, 20 hectáreas o 1000 hectáreas, determinar cuáles son las zonas de mayores rendimientos también, ¿sí? Entonces eso ayuda a, por ejemplo, detectar posibles situaciones de desbalances en el suelo que hagan que ciertas zonas de los predios tengan menores rendimientos. Entonces, toda esa información es muy importante para la toma de decisiones. En fruticultura de precisión, es como lo que se hace. Primero se recolectan datos en terreno. Ya sabemos que esos datos en terreno se pueden recolectar, bien sea por sensores remotos, bien sea a través de imágenes espectrales tomadas por dron, a través de imágenes satelitales o a través de sensores incluso que se pueden ubicar en los mismos predios y que se pueden georreferenciar para poder tener un histórico de información de cada sitio georreferenciado. Una vez nosotros tenemos esa data histórica del terreno, nosotros tenemos mapificados los predios o las fincas por cada característica, las variables que nosotros queramos evaluar, generamos un análisis de datos. Hoy en día ya hay análisis de datos que incluso se hacen automáticamente a través de software. Entonces hay software o algoritmos
que cogen y analizan esta información que se recoge, esa data que se recoge en terreno, y esos mismos algoritmos, en el caso por ejemplo de lo que les comentaba ahora de las abonadoras, esos mismos algoritmos van tomando decisiones en tiempo real para ir ajustando esos niveles o rangos de fertilización y hacer que esas fertilizaciones sean mucho más precisas. En el caso de, por ejemplo, de plagas y enfermedades, también una vez yo analizo la información, yo puedo determinar, por ejemplo, si tengo zonas de los predios que tienen excesos de nitrógeno, yo puedo, si estoy conectado, por ejemplo, tengo en la finca estaciones meteorológicas y tengo data del comportamiento de temperatura y humedad relativa, yo puedo llegar a predecir o adelantarme, por ejemplo, en la incidencia de insectos que en fruticultura, en frutales extensivos, son muy limitantes, como los chupadores, por ejemplo, los ácaros, que generan grandes pérdidas porque dañan la calidad de la fruta. Esto es lo que sucede cuando hacemos esa toma de información a través de las diversas herramientas de sensores que tenemos. Yo tengo una gran área geográfica que puede ser, por ejemplo, una finca de 1000 hectáreas. ¿Sí? Esa finca de 1000 hectáreas, si yo no tengo la manera de implementar herramientas de agricultura de precisión, que es lo que sucede normalmente en Colombia, esas 1000 hectáreas, la toma de decisiones, la toma de datos, perdón, se hace en forma in situ, se hace con personas de campo que hacen evaluaciones permanentes, y sobre todo ahora que está en auge cultivos de gran extensión, esto se hace engorroso, tiene unos costos bastante altos, y lo que permiten este tipo de sistemas es coger esas áreas grandes, de esas áreas grandes yo delimito zonas dentro de esas fincas por el parámetro que yo quiera determinar, bien sea por propiedades químicas de suelo, propiedades físicas, incidencia de plagas y enfermedades, humedad, características de suelo, etc. Y lo que finalmente, digamos, el objetivo de estos modelos de agricultura de precisión es finalmente llegar a la agricultura de sitio, en el caso de los frutales permanentes, de los árboles. Es decir, es a determinar cada individuo cómo es su comportamiento en el caso nutrimental, cómo es su comportamiento de rendimiento y cuáles son los ajustes que yo debo hacer y qué decisiones debo tomar oportunamente para mejorar mi eficiencia productiva. Ese, digamos, es el gran objetivo de la agricultura de precisión. O sea, pasar de evaluar una finca de 100 hectáreas a evaluar individuos, en el caso de los árboles, o a evaluar zonas por metros cuadrados incluso. ¿Sí? Es decir, llegar de lo grande, de lo general, al detalle, ¿sí? A zonas mucho más pequeñas que nos permiten ser mucho más efectivos en el momento de tomar una decisión. Todos sabemos que en agricultura, el éxito de la agricultura depende de la toma de decisiones, depende de la velocidad en la que tomemos las decisiones y sobre todo en la calidad de la información que nosotros estamos recolectando, en la calidad del análisis de esa información que nos permita tomar realmente decisiones acertadas y oportunas. Bueno, entonces, ¿qué se logra, por ejemplo, con las cámaras fotoespectrales? Yo puedo, por ejemplo, hacer un estudio detallado de suelos georreferenciado, ¿sí? Hoy, tal vez las únicas empresas que están haciendo este tipo de análisis detallados, en el caso de fruticultura, son las empresas grandes, en extensiones importantes, y esto, por ejemplo, digamos, es básico, es como lo básico en la agricultura de precisión, y es dividir la finca, esa finca grande, en zonas más pequeñas y determinar sitios de muestreo para poder mapear esas fincas y, como les decía ahora anteriormente,
ya no es ver la finca de 100 o 150 hectáreas, sino ver esa finca dividida en parcelas o incluso en zonas diferenciadas por algún factor o alguna variable de las que ya les mencionaba ahorita. Entonces esto es muy importante porque cuando yo tengo un estudio detallado de suelo y lo tengo in situ, lo tengo en sitio, la próxima vez que yo vaya a hacer ese nuevo análisis de suelo me va a permitir realmente determinar cómo ha variado el suelo positiva o negativamente, y eso también nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, esto es de las cosas que se puede ver. Ustedes ven ahí colores, ¿cierto? Esos colores son colores del rango del espectro visible, del rango infrarrojo, y se determinan por lo que les decía ahora, que se conoce como NDVI, índices de vegetación normalizados por diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esos índices, a través de estas imágenes fotoespectrales de los colores, que nosotros no vemos, pero la cámara sí detecta, determinar zonas diferenciadas por alguna variable. En este caso las variables son, por ejemplo, en el lado izquierdo de ustedes, contenidos de arena en el suelo. Ahí ustedes pueden ver los colores. El verde más intenso son suelos que tienen del 65 al 78% arenas, y el verde más claro son suelos que tienen del 47 al 60% de arenas. Esto se logra con fotografías desde dron, fotografías fotoespectrales. ¿Cuánto tiempo se demora la gestión de la información de una fotografía desde un dron? Lo que dura el vuelo del dron. Si la finca es muy grande, más o menos un dron hace un vuelo, dependiendo de la carga de las baterías, el vuelo puede durar 10 o 15 minutos. Dependiendo del tamaño de la finca, si es una finca pequeña o mediana, en media hora yo tengo imágenes espectrales que a través de esos índices y algoritmos me permiten determinar estas imágenes y rápidamente, por ejemplo, en el caso de arenas, esto es muy importante. Hoy en día cultivos, por ejemplo, como aguacatejas, que son delicados, son cultivos que no resisten, excesos de humedad. Es un cultivo que se adapta mucho mejor a suelos con contenidos de arenas altas. Contenidos de arcillas muy altos en este tipo de cultivos son muy limitantes, y en el otro lado ustedes ven un mapa de profundidad efectiva. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el caso del color verde, zonas de ese predio con profundidades efectivas de 25 a 61 centímetros, y vemos lo rojo con profundidades efectivas hasta de 1.5 metros. Esto es importantísimo, sobre todo en cultivos de tardío rendimiento, en frutales permanentes también. Por ejemplo, esta es otra de las posibilidades que dan las imágenes espectrales. Esto, por ejemplo, es el mapeo para aplicación de fertilizantes y enmiendas. Entonces, cada color en cada uno de esos mapas representa una variable, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, el mapeo, si tengo instalados sondas de solución de suelo en los predios, puedo tener un mapeo, por ejemplo, de contenido de potasio en cada una de las zonas de los predios, o contenidos de fósforo o nitrógeno, o algún elemento menor que sea limitante para el cultivo. Esto, por ejemplo, es variación de los contenidos de materia orgánica del suelo. Como lo comentaba inicialmente, digamos que uno de las aplicaciones iniciales que tuvo agricultura de precisión en países desarrollados como Estados Unidos fue determinar la variación de los contenidos de materia orgánica del suelo. Esa imagen que ustedes ven allí, por ejemplo, es una imagen satelital. Es una imagen de satélite que permite ver, por la diferencia de colores, cómo se comporta
el contenido de materia orgánica en ese predio. Esto, por ejemplo, también es en base a imágenes espectrales. Lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, son estaciones de muestreo georreferenciadas. Perdón. Esas estaciones de muestreo georreferenciadas, por ejemplo, pueden ser sondas de solución de suelo, lisímetros como este, que permiten estar monitoreando cómo se comportan los nutrientes en solución de suelo. Entonces yo puedo tener una sonda de estas en cada uno de esas estaciones de muestreo, estar tomando análisis de solución de suelo, que ya vamos a ver cómo se pueden tomar fácilmente en campo mediante un equipo de monitoreo nutrimental, y esto nos va a permitir hacer un seguimiento muy minucioso de cómo se comporta el movimiento de los nutrientes en solución de suelo. Bueno, entonces aquí quiero hablarles ya, digamos, de lo que podemos aplicar, aparte de lo que tiene que ver con imágenes satelitales, con imágenes tomadas desde dron, con sensores remotos. Entonces, el complemento de esto, como se los mencionaba ahora, es, por ejemplo, poder tener equipos que permitan hacer seguimiento o hacer monitoreo nutrimental de los cultivos en tiempo real. Entonces, una de las limitantes, por ejemplo, que tenemos como profesionales en el campo, cuando vamos a hacer análisis o seguimiento, evaluación del estado nutricional de los cultivos, es que tenemos una herramienta que es muy importante, que son los análisis de tejido foliar. Pero el análisis de tejido foliar convencional tiene un gran limitante. Ese gran limitante es que yo tomo la muestra de tejido foliar hoy y la respuesta del laboratorio llega dentro de 15 o 20 días o un mes después de que yo tomé la muestra. Cuando yo tomo una muestra de tejido foliar, los valores que arroja ese análisis de tejido foliar es la foto de lo que sucedía con esa planta 20 días o un mes atrás, ¿sí? Entonces, tomar decisiones con datos de 20 días o un mes atrás, pues dificulta mucho más hacer que esas decisiones de fertilización o nutrición no sean tan precisas como uno quisiera. Entonces, estos equipos, por ejemplo, como el que ustedes ven aquí, son equipos que permiten determinar en campo. Estos son equipos digitales que permiten determinar, por ejemplo, es calcio. Entonces yo puedo georreferenciar, como lo vimos ahora, en estaciones de muestreo georreferenciadas, estas lecturas que yo haga de calcio cada 15 días, cada 20 días, cada mes, dependiendo del cultivo, de las etapas fenológicas del cultivo. Entonces estos equipos permiten medir en tiempo real qué está sucediendo con la nutrición, el estado nutricional de los cultivos in situ en la finca. Estos son equipos que yo puedo llevar, lo que ustedes ven aquí es una maleta que tiene 6 parámetros, una maleta que mide pH, conductividad eléctrica, sodio, calcio, potasio, nitratos y fósforo, y permite hacer los análisis de acuerdo a las necesidades en la frecuencia que uno lo determine, y sobre todo las lecturas, por ejemplo, una vez se hace la extracción del contenido celular, las lecturas son casi que inmediatas. Entonces, ¿por qué es importante implementar, por ejemplo, este tipo de tecnologías? Con esto puedo reducir el uso de fertilizantes. Lo que ustedes veían en esa tabla inicial realmente es un ejemplo de por qué nosotros somos tan ineficientes, y este tipo de equipos nos permiten optimizar el uso de los recursos, el uso del recurso suelo, del agua, porque si yo optimizo mis planes de fertilización o nutrición, disminuyo la posible contaminación de aguas subterráneas que yo estoy generando cuando aplico fertilizantes altamente solubles en exceso. Y una cosa importante es que yo puedo incursionar
en modelos de agricultura de precisión. Entonces, ¿qué métodos de monitoreo nutrimental tenemos hoy en día? Digamos que lo básico es el visual, ¿sí?, que es muy subjetivo. Nosotros cuando llegamos a campo lo que hacemos es determinar posibles deficiencias de elementos mayores o elementos menores, recurrimos a la vista, ¿sí?, a posibles síntomas que haya, ya sea en hojas, clorosis intervenal, clorosis en los bordes de las hojas, etcétera, que permitan inferir que hay una posible deficiencia de ese elemento. Por ejemplo, el calcio, cuando se produce rajado de frutos, casi siempre lo asociamos a deficiencias de calcio o boro, o los dos, pero realmente no tenemos la certeza de que esa deficiencia se esté dando por ese elemento. Entonces, estos equipos lo permiten. Tenemos análisis de fertilidad de suelo, que es el análisis convencional que todos conocemos. Tomamos sus muestras de suelo, llevamos esa muestra al laboratorio y el laboratorio nos entrega una información de lo que hay en el suelo en ese momento de la toma de la muestra. Y nuevamente, como les decía ahora, en el análisis de suelo pasa lo mismo. Yo tomo la muestra de suelo hoy y la información de lo que está sucediendo hoy me llega dentro de 20 días o un mes, ¿sí? Entonces ya eso comienza a alterar la información, porque voy a tomar decisiones sin saber cuando me llegue la muestra realmente qué es lo que está pasando en el suelo. Y tenemos el análisis foliar convencional, que es tomar muestras de tejido foliar y llevarlas al laboratorio. Estas otras tres opciones, por ejemplo, son opciones que las generan este tipo de equipos. Entonces, con estos equipos yo puedo hacer análisis de extracto de pasta saturada, que es un análisis de solución de suelo. Entonces, cuando a nosotros nos entregan resultados de un análisis de suelo convencional, lo que nos dice el análisis de suelo convencional, si no lo hemos pedido con solubles o en pasta saturada, es qué hay en el suelo en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas partes por millón de fósforo hay en total en el suelo? Entonces, les voy a poner un ejemplo. El análisis de suelo común y corriente normalito arrojó que el suelo tiene 10 partes por millón de fósforo, pero no sabemos de esas 10 partes por millón de fósforo cuánto fósforo realmente está disponible para que la planta tome, porque el fósforo es un elemento que depende de otros y de interacciones con otros elementos, de la presencia de microorganismos en el suelo y de otros factores de pH para que ese fósforo sea disponible para la planta. Entonces, cuando yo hago análisis de extracto de pasta saturada, la información que estoy tomando, por ejemplo, con este equipo, es la información de lo que está sucediendo en el suelo en tiempo real. En 5 o 10 minutos yo tengo información de cuál es el nivel de nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, cuál es el pH y cuál es la conductividad eléctrica del suelo en ese momento. Los valores que reflejan estos equipos, en el caso de pasta saturada, son los valores de lo que hay disponible para que la planta pueda tomar inmediatamente, ¿sí? Eso es lo que hace que este tipo de equipos sean unas herramientas importantísimas para acercarnos hacia modelos de agricultura de precisión. Estos equipos, por ejemplo, a diferencia de los análisis foliares convencionales, trabajan, lo que se extrae es extracto celular de pecíolo, ¿sí?, o análisis de savia. Ustedes van a la literatura, van a encontrar que desde hace algún tiempo se viene haciendo trabajos de investigación en análisis de savia, ¿sí? ¿Por qué análisis de savia y no de tejido foliar convencional? Porque cuando yo tomo un análisis de savia y tengo la oportunidad de analizar en ese momento, en tiempo real, hacer estos análisis, yo puedo determinar qué está sucediendo realmente en la planta, cómo elementos que son tan poco móviles como el calcio se están comportando en la planta. Digamos que esto es como tener la oportunidad de hacer, como pasa en salud humana, hacer análisis de sangre en tiempo real. Es tener un laboratorio en la finca
y un laboratorio en el que yo puedo tomar con la frecuencia que yo estime el productor o el profesional conveniente para tener una información más precisa. Estos tubos de acceso, creo que todos lo conocen. Esto es un lisímetro o chupatubo. Este lisímetro yo lo puedo instalar en campo o lo puedo usar para tomar una muestra, como se toma convencionalmente, ya lo vamos a ver, y de esa muestra hacer extracción de solución de suelo. Estos lisímetros o chupatubos en la punta tienen una cerámica que lo que hace es simular la raíz del suelo. Es para tomar el análisis de la muestra de solución de suelo con una jeringa grande, las que se usa en veterinaria de 50 o 60 centímetros, yo genero vacío, y al generar vacío hago que el agua que está en solución de suelo, con nutrientes en solución, pase a través de esta cerámica y yo pueda tomar la muestra de solución de suelo de aquí, ¿sí? Esto tiene aquí una llavecita, genero vacío, cierro la llave, lo dejo 5 o 10 minutos, abro la llave y a los 5 o 10 minutos esto va a tener ya solución de suelo. Con la misma jeringa extraigo esa solución de suelo y hago las mediciones de los parámetros que tiene el equipo para generar. Esto, por ejemplo, es algo importantísimo en este tipo de equipos. En estos equipos yo puedo medir, por ejemplo, pH, puedo medir pH en suelo y pH en savia. Esto es de los temas que se están trabajando en países, en México, por ejemplo en España, se están haciendo investigaciones de cómo, analizando el pH de la savia, yo puedo determinar la condición nutrimental del cultivo. Entonces, por ejemplo, esto lo que nos dice es que el pH óptimo en savia es 6,4. Si ese pH de 6,4 está hacia arriba o hacia abajo, estoy teniendo problemas de desbalance de algún elemento y debo corregir. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, si el pH está por debajo de 6,4, tengo problemas de almacenamiento de calcio, potasio, magnesio y sodio. Por ejemplo, si está por encima de 6,4, lo que tengo, por ejemplo, son problemas de nitrógeno, fósforo o azufre. Y también nos da la posibilidad de generar alertas de posibles riesgos de ataques, por ejemplo, en este caso, de insectos, ¿sí? Entonces, estos equipos nos dan parámetros más objetivos en el caso, por ejemplo, de la toma de decisiones en el manejo fitosanitario de los cultivos. Ahora, ¿por qué es importante tener, por ejemplo, la forma de medir el pH en el suelo en tiempo real? Porque la efectividad o la eficiencia de los nutrientes, de los fertilizantes que aplicamos, está directamente relacionada con el pH del suelo y la conductividad eléctrica. Entonces, normalmente lo que tenemos para el parámetro convencional es hacer un análisis de suelo, a veces cada año, cada 6 meses, de acuerdo al periodo de cultivos. Si son cultivos de tardío rendimiento, hablamos de un año o 6 meses, si son cultivos de corto rendimiento, 6 meses. Pero cuando yo tomo, por ejemplo, pH cada 6 meses, el pH es muy variable y depende, por ejemplo, de condiciones como el clima. Entonces yo mido pH hoy y lo mido dentro de 6 meses. Si el clima es o muy lluvioso o muy seco, esa condición de clima está afectando el pH del suelo. Si estoy haciendo fertirrigación, si estoy aplicando fertilizantes mediante sistema de riego por goteo, yo puedo estar generando un problema de acumulación de sales, puedo estar afectando pH y conductividad eléctrica, y lo que hago es que la eficiencia de los fertilizantes se haga mucho más baja. Entonces quería mostrarles esto porque, por ejemplo, en un pH extremo de 4,5, que es un pH muy ácido, la eficiencia, por ejemplo, de nutrientes como el nitrógeno es del 30%. Y sabemos que un bulto de urea hoy vale
casi 250.000 pesos. Si yo estoy aplicando urea y tengo un pH de 4.5, casi que estoy botando el 70% del dinero que estoy invirtiendo, literalmente lo estoy botando, ¿sí? Pero si yo tengo la oportunidad de tener equipos en los que yo pueda estar midiendo ese parámetro de pH, pues yo puedo estar haciendo ajustes en el pH de suelo que me permita, por ejemplo, neutralizar el pH a valores entre 6 y 7, que hacen que ese desperdicio sea entre el 0 y el 20% en vez del 70%. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante verlo y tenerlo en cuenta, porque esto es de los grandes objetivos que tiene Agricultura de Precisión. Es hacer, por ejemplo, en el caso de la fertilización, pasar de modelos de aplicación de fertilizantes a modelos de nutrición, donde estamos ajustando esos planes de nutrición a las realidades que la planta tiene, a las necesidades reales que la planta tiene en cada etapa de desarrollo fenológico. Entonces, esto es la diferencia entre fertilización y nutrición, y lo que permite implementar estas herramientas de agricultura de precisión es pasar de esquemas de aplicar fertilizantes a esquemas de nutrición. Entonces, cuando yo tengo estos equipos o tengo imágenes satelitales, tengo fotos espectrales como las que les mostré ahorita, que me dicen cómo se está comportando la nutrición o cómo es el comportamiento de los minerales en el suelo, pues yo puedo pasar de fertilizar, que lo que estamos haciendo realmente es botar fertilizantes, a modelos de nutrición mucho más precisos, y sobre todo que involucren modelos de nutrición reales, donde estén involucrados elementos mayores, microelementos, y podamos llegar a modelos de manejo integrado de cultivo. Esto es una curva que habla de por qué es importante hacer seguimiento de monitoreo de nutrientes en el suelo a través de herramientas como estas o herramientas que hay agricultura de precisión. Esa curva que ustedes ven allí es cómo se comporta el rendimiento de los cultivos de acuerdo a la concentración de nutrientes o al aporte de fertilizantes al suelo o a la planta. Entonces, si vemos la sección A a B, en la sección A a B yo comienzo a aumentar la concentración de nutrientes, comienzo a incrementar el aporte de fertilizantes, nutrientes a partir de fertilizantes, y efectivamente el rendimiento comienza a aumentar. Pero llega a la zona C, donde esa curva comienza a suavizarse y el incremento en la aplicación de fertilizantes no se ve reflejado de la misma manera en el incremento del rendimiento del cultivo. Y llegamos a la zona D, que es la zona de consumo de lujo. Esa zona de consumo de lujo es donde, por más que yo aumente la aplicación de fertilizantes, la planta no va a tener ninguna respuesta positiva en el incremento de rendimientos. Por lo contrario, ya en la zona E, cuando yo aumento todavía más esos aportes de fertilizantes, realmente sin conocer las necesidades puntuales de la planta, el rendimiento y el desarrollo de la planta va, en vez de crecer, comienza a decrecer. Es la nutrición en relación con la sanidad de la planta. Entre mayor contenido de nutrientes y mejor equilibrio nutricional tenga la planta, la posibilidad de que una planta se enferme es mucho menor. Entonces, con eso estoy bajando costos, estoy bajando impacto ambiental y estoy generando inocuidad en los alimentos. Bueno, calcio, que es un elemento importantísimo hoy en día, y si yo tengo la posibilidad de medirlo en tiempo real, pues voy a lograr, por ejemplo, mejor condición de respuesta de la planta al ataque de plagas y enfermedades. El calcio es muy importante porque es un componente de las paredes celulares de las plantas, participa en procesos metabólicos, induce enraizamiento, favorece procesos de división y elongación celular, mejora la calidad de las frutas. Y cuando yo tengo la posibilidad, por ejemplo, cultivos de ciclo corto, como pimentones, tomates, sandías, melones,
de estar midiendo calcio, pues eso me permite mejorar los rendimientos y sobre todo la calidad de la fruta. Esto es efectos de niveles de calcio. Cuando yo tengo bajos niveles de calcio, en estos patógenos, bacterias y hongos, tengo los más indican mayor probabilidad de incidencia de estas enfermedades. Cuando tengo bajos niveles de calcio, esa probabilidad de incidencia de enfermedades se multiplica por 4. ¿Sí? Entonces es muy importante poder estar midiendo estos parámetros. Esto tiene que ver también con los efectos de nitrógeno y potasio en la sanidad de los cultivos. Por ejemplo, en el caso del potasio, podemos ver que en el caso de patógenos obligados y facultativos, en todos los casos, cuando tengo niveles de potasio bajos en la planta, tengo 4 veces más posibilidades que la planta se enferme que si yo tengo niveles de potasio altos o adecuados. Estos son índices de rendimiento de acuerdo al suministro de potasio. Ahí podemos ver que en la medida que el potasio se acerca a niveles óptimos, pues voy a tener rendimientos óptimos del cultivo. Esto también lo que nos muestra es, por ejemplo, índices de infección. Esto es en el caso de palma africana relacionados con potasio. Entonces, a menor potasio tengo unas incidencias mucho mayores de enfermedades en palma puntual y en la mayoría de los cultivos, y también el efecto positivo: entre mayor concentración de potasio tengo en la planta, pues voy a tener una planta más sana, una planta que va a tener mejor rendimiento y mejor calidad. ¿Qué puedo medir con estos equipos? Puedo medir, hacer análisis de agua, de pasta saturada, de extracto celular de peciolo, etc. Esto es lo que les decía ahora. Estos equipos los puedo poner en campo para medir, hacer análisis de solución de suelo en sitio, y los puedo georreferenciar para tenerlos en mapas que me permitan ver cómo se está comportando Esta es la forma de hacer la extracción de pasta saturada. Simplemente tomo una muestra de suelo, hago una dilución 2:1, 2 partes de agua con una parte de suelo, y con esta sonda o lisímetro hago la extracción de solución de suelo, y con la ayuda de estos equipos pues determino cada uno de esos parámetros. Esto es el resumen en el caso puntual del monitoreo nutrimental, digamos lo que se hace y la bondad de esos esquemas de nutrición. Bueno, esta presentación de Diego, que de súper interés para ustedes, sobre todo que están en el área, en el tema real de la agricultura, tienen preguntas, inquietudes, algo que no les quedó claro, para que aprovechemos que definitivamente Diego es nuestro docente y yo sé que está aquí totalmente dispuesto a responderles sus inquietudes. Claro que sí. No sé si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios, aportes que quieran hacer. Vamos. Bueno. ¿Qué tanto puede influir la temperatura del suelo en el tema relacionado con la absorción de nutrientes? Buenas noches. ¿Qué tanto puede influir la temperatura del suelo en el tema de absorción de nutrientes? Bueno, en el caso de temperatura, todos hemos visto, por ejemplo, en esta zona, que cultivos de ciclo corto, hortalizas y frutales como sandías y melones, por ejemplo, se cubren con mulch plástico, con láminas de plástico negro-negro, plata-negro, en otras zonas blanco-negro o blanco-blanco. Y una de las
utilidades, digamos, que tiene el uso de esos plásticos es tratar de aumentar la temperatura del suelo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando la temperatura del suelo se aumenta en exceso, como sucede cuando yo tengo suelos descubiertos, suelos sin cobertura, versus un suelo cubierto, las diferencias de temperatura pueden llegar a ser de 10 a 15 grados entre un suelo descubierto y un suelo con una cobertura, bien sea un mulch o un mulch plástico o un mulch de cobertura vegetal, viva o muerta. Entonces afecta ostensiblemente la toma de nutrientes, positiva o negativamente también, ¿sí? Negativamente porque cuando yo tengo esos deltas, diferencias de temperatura entre suelo cubierto y descubierto, 10-15 grados, por ejemplo, afectan ostensiblemente los microorganismos, sobre todo las bacterias, que son las que participan en todos los procesos que tienen que ver en hacer que lo que hay en el suelo se vuelva disponible, y también lo que nosotros estamos poniendo en forma de fertilizantes, bien sea químicos, enmiendas o abono orgánico. Gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cuánto puede llegar a costar una visita a un productor con ese tipo de equipos? Estos equipos realmente aquí apenas están comenzando a implementar. Yo creo que en esta zona, por ejemplo ahora con el tema de aguacatejas, hay una empresa de fertilizantes que tiene algunos parámetros de estos, 2-3 parámetros. Realmente esto es una tecnología muy nueva que apenas está comenzando a implementar. Pero, por ejemplo, esto en México se está usando ya, pues, digamos que masivamente, no masivamente, pero sí en cultivos tecnificados, sobre todo exportación, se está usando. Y lo que hacen allá es que hay, digamos, profesionales o empresas que prestan el servicio, y que en el caso, por ejemplo, aquí hay una empresa de fertilizantes que lo hace como valor agregado a el servicio, a la oferta del fertilizante, ¿sí? No les puedo decir el valor, lo que sí les puedo decir es que el valor, pues, del servicio, porque realmente no se ha determinado. Lo que sí es que estos equipos son costosos, pero si uno mira el valor de un análisis, claro, mire lo que yo les decía ahorita, un análisis de suelo, de pasta saturada, hoy debe estar alrededor de 180.000, 200.000 pesos de pasta saturada, solubles, y un análisis de tejido foliar, 180.000 pesos. ¿Sí? Entonces, 380.000 pesos, un análisis que los resultados van a llegar dentro de 20 días, un mes. Esto es un equipo que permite hacer esas lecturas en el momento, ¿sí? Es un equipo muy costoso, pero que si uno lo mira, realmente, finalmente el costo de hacer un análisis con este equipo es muy bajo. Y lo otro, pues, es la oportunidad de hacerlo en la misma finca, o sea, de tener un laboratorio realmente en la finca. ¿Cuál es la recomendación que se está haciendo en este momento en el Valle del Cauca? Es que, por ejemplo, a través de asociaciones de productores, estos equipos se pueden adquirir por proyectos de fomento, por ejemplo, o por iniciativa de los asociados, y pueden, por ejemplo, aquí hay algunas asociaciones que lo que piensan hacer es cobrarle a los productores un valor pequeño, porque estos equipos tienen unas soluciones de calibración que son, pues, digamos, costosas, entre comillas, para el servicio que prestan. Entonces, realmente el valor de hacer un análisis de esto, si uno lo mira en el tiempo, es muy bajo en comparación a la relación costo-beneficio que trae el poder tener acceso a este tipo de equipos. No sé si... Julio. Por favor, pásame el micrófono hacia atrás. Jorge, ¿qué se hizo? Llego a visitarlo porque, pues, ya están mostrando como la vanguardia de la agricultura, por supuesto que la parte agropecuaria debe también no estar ajena a los cambios tecnológicos. Y yo pienso que los
a una exposición, nos acerca, digamos, a las herramientas actuales y yo creo que de pronto hay que tener en cuenta también nosotros como agricultores que una de las primeras herramientas de la agricultura de precisión es el manejo de los registros, porque la agricultura de precisión data pues también hace ya varios años, nosotros estamos llegando a los años 80, pero el manejo de los registros cuando tenemos nuestros cultivos en la parte agropecuaria también entra a ser como una herramienta de agricultura de precisión. Generalmente los agricultores, algunos disciplinados, tienen sus registros bien organizados, pero otros no tanto. Entonces yo creo que aunado a lo que tú planteas allí, el manejo de registros también es muy importante. Y no me te felicito, Diego. Otro puntico allí es que existen también en la página web, en internet, hay muchas páginas de carácter gratuito que podemos integrar lo que es la parte de la fotografía, fotografías satelitales, donde se marcan también, digamos, lo que tú planteas ahora con los rangos de luminosidad. También hay páginas ya gratuitas que si indagamos un poquitico, digamos, en los buscadores, ahí podemos encontrar mucha información que nos puede acercar, digamos, a la parte de agricultura de precisión. Gracias. Gracias, Julio. Felicito. Gracias, Julio. Gracias, Julio, por lo que acaba de decir el profe Julio. Es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, nosotros podemos tener herramientas, podemos tener información, pero el valor de esa información finalmente depende de la gestión que hagamos con la información. Entonces, como bien lo dice Julio, es importante tenerlo en cuenta. Yo puedo tener, por ejemplo, equipos como estos, herramientas que me permiten tener información en tiempo real, pero si esa información no se va y se acumula en un registro, en una data que me permita, por ejemplo, si llevo 1 año, 2 años usando estos equipos, yo puedo irme hacia atrás y con esos registros también esa data en el tiempo, ese histórico, me va a permitir también tomar mejores decisiones. Dentro de las herramientas de agricultura de precisión que de pronto se quedó por ahí es, por ejemplo, estaciones meteorológicas también, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una estación meteorológica, hoy en día, por ejemplo, ya hay estaciones meteorológicas inteligentes que suben la información en tiempo real a la nube. Esas estaciones meteorológicas tienen aplicaciones que le permiten al usuario tener información de clima en tiempo real, tener información de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, que permite generar pronósticos de clima, de tiempo, por ejemplo, velocidad de viento, índice de rayos ultravioleta, radiación solar, etc. Entonces, todas esas herramientas combinadas, esa información combinada, pues nos va a permitir definitivamente acercarnos a lo que es agricultura de precisión, y también invitarlos a ustedes, muchachos, a quienes hacemos parte de la producción de alimentos, de la producción agrícola y pecuaria. El futuro ya no es el futuro, porque yo recuerdo hace 10 o 15 años, cuando uno veía temas de agricultura de precisión, uno veía eso por allá muy lejos y de pronto uno no le veía la razón por la que hubiera que implementar ese tipo de modelos. Hoy, con la problemática que tenemos, ya no es el futuro, sino el ya. Y ustedes que están en la parte académica, todo lo que tenga que ver con la agricultura de precisión es relevante hoy y cada día va a cobrar mayor relevancia. Entonces, como dice el profe Julio, en internet es también la invitación a que busquen, a que indaguen, a que investiguen, ¿sí? Hay páginas que tienen imágenes espectrales de satélite, como lo dice el profe, gratuitas, y ustedes las pueden bajar. Ya están ofreciendo incluso cursos de sistema de SIG, Sistema de Información Geográfica, a través de imágenes satelitales, cursos muy baratos. Por ahí he visto cursos económicos que le permiten a uno irse metiendo en estos temas, pues, y sobre todo que estos son temas, la tecnología todos sabemos que avanza a pasos agigantados, y el que no se monte en el tren de las nuevas tecnologías y de innovar, pues vamos a irnos quedando relegados.
No sé si tienen alguna otra inquietud, otra pregunta, comentario. Bueno, parece que no. Muchas gracias. Bueno, entonces también pues ya es agradecerle al ingeniero Diego Fernando Vargas, docente de nuestra institución, por haber estado dispuesto a compartir hoy con nosotros en el marco de este evento institucional Emprendeintel 2022. Realmente esperamos que ustedes como estudiantes se den cuenta que este tipo de espacios son un regalo que cada uno recibe y recibimos, porque incluso los que no somos del área, ya estando trabajando tantos años en Ucaya, como que empezamos a entender muchas cositas de las que ustedes manejan como agrícolas o pecuarios, y empiezo a encontrarle cosas significativas a estos procesos. Entonces con mayor razón ustedes, que es su área, es su parte técnica, lo que ustedes realmente quieren aprender y que hoy se les está poniendo a disposición, además de lo que reciben en el aula de clase. Entonces, y la experiencia de Diego en todo este campo agrícola pues es una cosa comprobada, y definitivamente es claro, o sea, lo ha experimentado, lo ha vivido con sus experiencias familiares, agrícolas, es decir que es totalmente comprobado todo lo que él nos está diciendo, y ustedes a ponerse muy inquietos. Hoy en horas de la tarde asistíamos a la conferencia virtual de un egresado nuestro que hizo la técnica, la tecnología, la profesional, y hoy está en España. Desde España nos daba la conferencia. Ya hizo una maestría, un doctorado, y en este momento está como investigador en formación, y lo que compartía con nosotros era un tema de malherbología. Ya me aprendí el término, pero no sabía ni qué era, pero hoy lo aprendí, y es invitarlos a ustedes porque todas estas conferencias han quedado grabadas. Estas transmisiones se están haciendo por los diferentes medios virtuales también, y en la página web queda, y los que no hayan asistido a la otra conferencia o quieran repetir esa, para recordar cosas interesantes que les quedó allí, como que les haya llamado la atención, pues ahí está todo en redes sociales y en página web. Pero Germán también decía algo que decía Diego ahorita: hay que interesarse, hay que investigar, hay que buscar. Nosotros en el aula de clase, en estos raticos que tenemos de clase, les damos algunas cosas, pero de ahí para allá son ustedes los que tienen que construir su futuro exitoso con las herramientas que van teniendo a su disposición. Entonces, mañana los esperamos. A las 8 de la mañana tenemos una conferencia muy interesante con la doctora Claudia Jimena Jaramillo. Es una investigadora colombiana vinculada a la investigación, una empresa española. De hecho, vamos a tener la presencia de una de las personas de la empresa en México, de las oficinas de México. Va a estar mañana y nos ha estado visitando desde ayer acá en la institución. Muy interesante también esa conferencia para ustedes. A las 10 de la mañana tenemos una de Internet de las Cosas. A las 2:15 de la tarde tendremos un conversatorio con emprendedores, ya hemos hecho 2, y a las 3:30 de la tarde tendremos la premiación de emprendedores. Entonces, esperamos pues que ustedes, aunque sea por Facebook, porque algunos pues estarán en clase, sean testigos de que lo que se prometió en premios se entregó. Y Diego, nuevamente muchísimas gracias, y a todos los que están conectados por las redes sociales, y a ustedes estudiantes y docentes aquí presentes, muchísimas gracias por hoy haberse puesto la camiseta del emprendimiento, porque hoy soy docente de Ucaya, pero hoy soy la coordinadora de
la unidad de emprendimiento y proyectos especiales, y este evento de 3 días se preparó fue para ustedes. Entonces, despidamos entonces a Diego.